el pinganillo que abres. Vale, disculpad por este pequeño problemita. Vale, arrancamos otra vez, ¿vale? Sencillamente estaba explicando, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación sobre open source y mucho más, ahora veréis. Entonces, os voy a explicar sencillamente, os robo un minutito para explicar las normas de esto del fishbowl. Si habéis aterrizado aquí y no sabéis muy bien de qué va, veréis que hay 5 asientos disponibles. Los asistentes, que no seremos más, ya veréis, nos iremos sumando a la conversación de forma ordenada y fluida. ¿Cómo? Pues precisamente entrando a estas sillas y saliendo de estas sillas. La conversación solo se producirá entre las personas que estemos sentadas en estos asientos virtuales. Entonces, hay espacio para 5 personas. La primera norma es que siempre deberá haber una silla disponible, de forma que quien quiera, en el momento que quiera sumarse a la conversación, lo podréis hacer haciendo clic en el botón de entrar en la conversación y participar. En el momento en que estén las 5 sillas ocupadas, una persona de forma autoorganizada deberá coger y salir. En fin, no hay más que eso. Por otro lado, la conversación únicamente se va a producir entre las personas que estemos aquí en las sillas, con lo cual, pues, sumando estas dos cosas, pues os invito a participar cada vez que queráis introducir algún tema, alguna duda, algún comentario o incluso dato, y en el momento que haya 5 personas, pues os invito a, si no estáis aportando a la conversación, a salir, ¿vale? Pero en todo caso a seguirla. Vamos con esto del open source, ¿vale? Ahora la chicha. Open source, bueno, entiendo que las personas que estáis por ahí ya sabéis un poco de qué va, el origen, de qué va esto de open source, ¿no? Y entonces, sencillamente, 30 segunditos para hacer aquí un baseline, un punto de partida para organizar la conversación, y sencillamente es, bueno, ponemos el open source como en contraposición a lo que es el código propietario que muchas, por ejemplo, organizaciones, ¿no?, pueden, en cuanto a desarrollo. La diferencia entre algo compartido, descentralizado, que promueve la colaboración para que todo el mundo en una comunidad pueda participar, que sería el open source, o algo que queda propietario, privado, para un cierto grupo reducido y sencillamente pues, el resto de personas solo va a hacer uso de ello como usuario, por decirlo así, ¿no? Entonces, no me lío mucho más, vamos a abrir esto porque seguro que hay expertos y expertas aquí en la conversación. ¿Cuáles son los retos del open source? ¿No? Entonces, lanzo una pregunta también a raíz de la situación que está pasando con Ucrania y Rusia, ¿no?, donde lo que decían es que muchas tecnologías que ahora mismo son open source, que están abiertas para que la gente de la comunidad pueda contribuir, ahora se están detectando ciertos problemas porque algunas personas, contribuyendo a ese código, están consiguiendo poner mensajes, ¿no?, para un lado o para el otro, que pueden hacer que luego en el software que se utiliza, pues, en otros productos, acaben dando visibilidad. O sea, como que el hecho de que esté abierto a que la gente pueda colaborar está descontrolándose un poquito. Así que abro el fishbowl. ¿Alguien podría compartir más información sobre esto o lanzar otras preguntas directamente? Venga, se abre la vida. ¿Me oyes, Fran? ¿Te oigo? Venga, a ver si alguien más se une. Se une. Vamos a calentar esto. He arrancado con este tema porque está muy candente ahora lo del open source y con la guerra, pero porque me preocupa a mí particularmente, ¿eh? Pero si hay alguien que tenga alguna otra preocupación, avanti. Ya tenemos ahí a José también. Hola, ¿qué tal? Sí, José. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Yo debe ser una cosa bastante... O sea, como reto de open source hoy diría que es como muy, ¿no?, circunstancial. Es, como dicen en inglés, weaponized, ¿no? O sea, se utiliza cualquier cosa que tienes para dar visibilidad. En todo caso, a lo mejor algunos proyectos de software libre no tienen un buen filtro, ¿no?, de ese tipo de contribuciones y se les ha escapado. Pero vamos, yo creo que en redes sociales, en medios de comunicación, por todo, la gente usa lo que tiene. Soy un developer que contribuye habitualmente a productos no sé qué, pues utilizo esto que es lo que sé, ¿no? Yo no lo daría en ese sentido, o sea, no creo que sea una cosa como muy... una debilidad intrínseca. Los retos que tiene hoy el software libre, yo creo que igual open source, yo creo que son otros, vamos, más como más endémicos o más
independientemente del conflicto. Yo pensaba que ibas a decir otra cosa, fíjate, pensaba que ibas a decir que el software libre, una de las cosas que dice es que puedes usarlo para lo que quieras, incluido cuando ibas por ese camino, pero no, ha sido lo otro. No. No, pero que eso es una de las libertades es la libertad total, o sea, no condicionar el uso. Y en los últimos años había cierta gente en el mundo del software libre que sí decía si podía limitarse para usos armamentísticos, bélicos o lo que sea, eso no. Pero claro, el problema siempre con eso es en dónde pones el límite y cómo se puede eso luego trucar, ¿no? Es muy difícil. Sí. Entonces, al final es como, mira, lo más sencillo es no poner límites y juzgar esas acciones por otras vías, ¿sabes? O sea, que el software no sea el Sí. limitante, sino que el limitante sea la sociedad. O sea, que la sociedad corrija esos malos usos, pero el software Sí. no tome partido porque es muy difícil resolverlo. Pero bueno, es simplemente respondiendo al punto ese. Gracias, Pablo. Gracias. Y es que esto me lleva un poco a reflexión, ¿no? Porque yo hace poquito que he entrado, por decirlo así, ¿no? en la comunidad, en el mundillo del open source, y reconozco que el posicionamiento open source de código abierto para mí está ligado a unas ideas preconcebidas, donde al final lo que he acabado viendo es que, o sea, son como diferentes dimensiones. Una cosa es si tu código es propietario o lo que estás haciendo te lo quedas solo para ti o lo abres para que otras personas puedan contribuir. Y eso va al margen de todas las otras cosas, del uso que se le dé a eso, de si realmente podemos hablar también de estos temas, de si puede haber negocio en eso o no, o sea, de un montón de otras cosas que se dan en ambos casos. O sea, son independientes en ese sentido, ¿no? Pueden estar relacionados, pero son como cosas diferentes. Lo comparto. Yo lanzo también la pregunta y mi duda, igual mi punto de vista, que igual, ¿cuál es el reto más tocho, más grande del open source o sea, entiendo que desde mi punto de vista es la financiación, como siempre. O sea, lanzando un poco el conflicto que hubo con la librería de Faker y Colors, creo que es, ¿no? Del chico este que petó las librerías porque pues, en forma de protesta y de muchas más cosas, no solo por financiación, pero no sé, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, si ese es el reto más grande, si no, desde mi punto de vista lo es, vaya, desde un poco de vista newbie de open source. Es parte, ¿no? Del gran reto porque o sea, hay productos open source que tienen una empresa detrás, tienen una financiación que hay alguien detrás, vaya, que está pagando ahí a los desarrolladores o al menos a una parte de ellos. Y hay otros proyectos que no tienen eso, que dependen un poco más pues de gente motivada que tenga ganas de hacer cosas y que les apetezca contribuir a algo más, ¿no? Más allá de su trabajo. Claro, pero justo eso, Jordi, eso sería realmente el objetivo. El objetivo no sería tanto, o el reto no sería tanto la financiación. El reto, ante la pregunta de José Diego, la pregunta es que el reto que tiene el open source es tener impacto real. O sea, digamos, ese sería un poco, ¿no? El reto es cómo consigo dominar el ecosistema de tecnología del mundo. Para lograr ese reto, necesito proyectos sostenibles, bien financiados, y eso es un medio, ¿no? Y es verdad que algunos proyectos para conseguirlo necesitan financiación y otros no lo necesitan. O sea, digamos como que hay algunos que se pueden permitir no tener financiación y otros que sí. Y la pregunta a lo mejor sería, ¿cada vez es más necesaria la financiación como medio para conseguir el reto o no? Porque hay proyectos brutales que han demostrado durante muchos años que siguen sin necesitar financiación, lo cual no significa que no necesiten cantidades ingentes de tiempo, pero no necesitan una fuente centralizada y gestionada de financiación. Y es una batalla de dinero, ¿sabes? Es el que tenga más dinero gana. Supongo que no es tan sencillo como eso, porque hay mucho dinero sobre propietarios que no ha ganado, ¿sabes? O sea, ya sabemos casos que no han ganado. Pero creo que yo no me despistaría con que el reto sea la financiación. Eso sería el medio para conseguir el reto y el reto siempre de open source ha sido el impacto. Y con lo que ha dicho antes Fran, yo me gusta lo de compartir y tal, diría, así es como empezó,
pero luego alguien quería vivir de eso. O sea, alguien quería que eso fuera su trabajo, no solamente compartirlo, sino que fuera su medio de vida, que la verdad es que ilusiona mucho. Y ahí es donde viene lo de la financiación. Sí, totalmente de acuerdo con Pablo. Es más, hay proyectos bien financiados que son de calidad peor que proyectos totalmente libres y gratuitos que la gente colabora por mera voluntad o porque le gusta o por afición. Es más, otro reto, sobre todo en los inicios, es lo normal es que tú hagas un proyecto open source, bueno, puede tener un impacto, sea fácil de mantener. El problema es cuando de repente se te dispara y empieza a tener un montón de descargas y a lo mejor no es una librería como Colors o Fakers, que obviamente la usa mucha gente, no le pagaban, no voy a entrar en el tema ético, pero hay librerías que son muy complejas de mantener. Bueno, lo que le pasó a Log4j. Si el Log4j es más compleja, es más grande, y una gente que no le pagaban, no era su trabajo del día a día, tuvo que estar noches ahí arreglándolo porque era una librería a la que vendía mucha gente. Entonces, ese para mí también es un reto, cómo crece la comunidad que te usa y eso empieza a crearte una presión a ti muy grande porque puedes romper sistemas enteros. Mm. Claro, y Tienes como una responsabilidad, ¿no? Básicamente. Claro, sí, sobre todo eso, si lo empiezan a usar grandes empresas, proyectos muy serios, ostras, pues ahora, Ya. claro, ahora, ¿ahora qué hago? Entonces ahí es cuando, como dijo bien Pablo, claro, ahí es cuando entra la financiación, ¿no? Porque ya tienes que dedicar todo tu tiempo a eso. Mm. Y claro, no siempre es fácil. Y lanzo la pregunta, y luego con el reto que creo que he ligado, que es, o sea, ¿qué motiva a las personas? ¿No? Porque aquí además seguro que sois contribuidores de algunos repositorios. O sea, ¿qué motiva a una persona a contribuir de forma altruista, ¿no? Mediante, yo qué sé, en algún proyecto de código abierto, ¿no? Entonces, ya lo ligo con si hay un reto en ese sentido de si la motivación que hay detrás es de mejora, de aportación, no sé qué, pero puede ser durante un periodo corto de tiempo. Si hay un reto ahí que es cómo se sostiene eso en el tiempo, ¿no? O sea, cómo conseguimos que la gente, además de querer, ¿no? Contribuir, pues, lo haga largo tiempo, por decirlo así. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. a ver, No, o sea, dale, Jordi. no, iba a decir que yo estoy contribuyendo en algunas comunidades y entré por querer aprender, por no tener ni idea de un montón de cosas y querer ver, vale, cómo hacen las cosas aquí, cómo puedo mejorar yo. Y cómo se mantiene eso en el tiempo, ahí ya no te sé responder, porque para mí llega un momento en el que ya, en cierta medida, has cumplido con lo que tu propósito, que te habías planteado, ¿no? Mejorar, aprender ciertas cosas o lo que sea. Y vas, yo al menos en mi caso he ido notando que el tiempo que le he querido dedicar a esto ha sido cada vez menor. Le sigo dedicando, pero no es ni mucho menos con la intensidad que le dedicaba al principio. ¿Y qué tendría que Y tener un proyecto para que tú ahora digas, wow, me apetece muchísimo ponerme con eso? ¿Qué tendría que tener un proyecto? money, Sí, claro. sí, o sea, te agradezco la honestidad, ¿eh? Sí, sí. O sea, que se vea Pues, recompensado de alguna forma, ¿no? O sea, económicamente en tu caso. sí. O que fuera muy interesante a nivel técnico, pero mm, le sigo viendo un límite, le sigo viendo el límite de, bueno, ya he aprendido ese nuevo reto técnico, ya está. O sea, eso iría haciendo que fuera saltando de proyecto open source en proyecto open source, ¿no? Buscando nuevos retos, no manteniéndome en uno durante mucho tiempo, que era lo que yo al principio iba buscando, ¿no? Hacer mío como un proyectito poco a poco, ir aprendiendo, pero claro, eso tiene, a nivel técnico tiene un límite, ¿no? Cuando ya te lo conoces. O sea, ya no tienes la misma motivación que antes. Sigues arreglando cosas, sigues haciendo alguna funcionalidad nueva, pero ya es más mantenimiento de eso que nuevos desarrollos. A diferencia de eso, si eh, mi jornada laboral fuera dedicarme a mantener ese proyecto, vamos, o sea, sería muy distinto. Porque la realidad es que, o sea, normalmente, a no ser que, al menos hablo de mi caso, yo trabajo mis 8 horas y luego me pongo a hacer, o antes me pongo a hacer cosas de open source. Entonces la energía que traes ahí es limitada, ¿no?
no puedes rendir igual que cuando trabajas ahí a full en la empresa que te está pagando, claro. ¿Puedo hacer una nota sobre lo que acabas de decir, Jordi? Por supuesto. Porque esto es un caso muy típico. La dedicación de tiempo para aprender y luego luego ya no te aporta tanto si no consigues, como dices tú, ¿no? Ir saltando como de proyecto en proyecto para aprender, ¿no? Digamos como que ya vas resumiendo los retos y entonces ya no te motiva. Esa sensación de que ya no le dedicas tiempo, pasado un tiempo porque ya has aprendido, o sea, digamos que ya le has extraído lo que necesitabas, de forma diferente es uno de los retos que tiene Open Source con gente que no tiene tiempo para contribuir. Aquí, por ejemplo, y la gente que está aquí, no digo en el panel, pero aquí somos 4 tíos, ¿no? Es muy habitual que la gente que tiene más tiempo libre pueda permitirse contribuir a Open Source, ¿no? La gente que tiene un poquito más de lujo en cuanto a su tiempo. Entonces lo puede usar para aprender, lo puede usar para contribuir y entonces sube de categoría o sube su valor profesional y entonces consigue mejores puestos y tal. Y hay gente que no lo hace porque no tiene tiempo. Y es curioso, paradójicamente, aquí es donde lo hilo, que luego esa misma gente que gracias a software libre, porque tenía tiempo, subió de categoría y ahora es una persona respetada, ya no necesita, ¿sabes?, contribuir, ¿no? Y es como, vaya, pues por lo menos asegúrate o sea, ¿cómo nos podríamos asegurar de que la gente que tiene menos tiempo en los primeros momentos sí pudiera sentirse bienvenida? Porque la comunidad de Open Source al final es una comunidad tecnológica y la comunidad tecnológica tiene unos sesgos brutales, ¿no? Pero es curioso tu camino, que es como, tenía tiempo, lo aproveché, aprendí, ya no es necesario y ahora pues otra cosa mariposa. Pero claro, ese ciclo lleva ocurriendo 40 años. Y a mí eso me preocupa. Que Y yo lo voy viendo también, ¿eh? O sea, cuando yo empecé, pues en el proyecto en que yo estaba había una serie de personas y ahora pues la gente que hay no tiene nada que ver. Ha ido pasando gente que ha hecho esa misma rueda de entro porque necesito hacer ciertas cosas para ir aprendiendo o para mi proyecto de mi empresa que me está pagando y necesito arreglar bugs o añadir nuevas funcionalidades. Hago todo el proceso y cuando ya he acabado, pues salto y es súper común. Yo lo he visto un montón en el proyecto en el que estoy. Pero quiero decir, pero la tendencia de eso está yendo a peor. O sea, cada vez hay menos gente en lo que sería el open source o realmente es lo, o sea, porque si es una rueda que se repite, pero sí funcionó así, porque cuando tú entraste, por ejemplo, Jordi, salía mucha gente que llevaba muchos años también y perfecto, entonces tampoco veo un problema ahí, ¿no? No, Yo pero creo que luego sigue, tienes... sigue igual. Lo que pasa es que se va cortando el plazo de tiempo en el que quieres profesionalizar eso, a lo mejor, ¿no? O sea, antes a lo mejor Ya. alguien podía estar 10 años a pico y pala contribuyendo y ahora a lo mejor dice, yo a los 5 años me gustaría poder que esto fuera mi trabajo. Y también corres el riesgo de que el software que se está manteniendo, pues la gente que haya entrado nueva no tenga la suficiente experiencia para seguir manteniéndolo. Un caso, por ejemplo, PHP mismo, el lenguaje de programación. Está hace poco el principal contribuidor que lo estaba pagando una empresa, JetBrains creo que era, se salió de la empresa y dejó de contribuir a PHP. Y claro, esa persona, digamos que ha hecho avanzar el lenguaje de programación un montón y se lleva todo ese conocimiento y no hay otros developers que le puedan sustituir a ese nivel. ¿Qué ha ocurrido? Pues que JetBrains y otras empresas que trabajan con PHP han montado una fundación para recaudar dinero, para poder conseguir talento que venga a contribuir en el lenguaje. Y así es necesario hacer ese movimiento para que no muera ahí, porque sí que va siendo cíclico y se van uniendo, van saliendo y tal, pero puede pasar en muchos casos que una persona que está y aprende todo no le dé tiempo o no se preocupe tampoco en la... porque tampoco es su... No sé si es su función tampoco, ¿no? Preocuparse de la salud global del proyecto. Pero eso, ¿no? Que te puede pasar que proyectos mueran y que sean buenos porque se quedan sin gente que los pueda mantener. Bueno, hay una charla de un CodeMotion hace unos años, creo que era de Luillo,
de Luis García, perdón. Luis es que ese es mi amigo, se llama Luis. Luis García, que a lo mejor está por aquí incluso, que era como 10 modelos de gobernanza de 10 lenguajes de programación o algo así. Y al final era un análisis de cómo se gobiernan proyectos de lenguaje, en este caso, de lenguajes de programación de código abierto, y donde había bus factor muy problemático, donde las decisiones se tomaban de forma colegiada o no. Y es una forma de decidir con qué tecnología apuestas para el futuro, nada menos que el lenguaje de programación. El ejemplo del kernel de Linux es uno muy bueno porque es un proyecto gigantesco, probablemente el más grande del planeta, y está bien gestionado porque no depende de Linus Torvalds, ¿no? De hecho, se ha dado a veces tiempos sabáticos y no ha pasado nada. Hay un sistema de delegación bastante bueno, ¿no? Y la gente sigue pudiendo contribuir. Seguramente cada vez es más complicado porque se va complicando el kernel, pero si lo de PHP, por ejemplo, me saltó todas las alarmas y era un ruso, ¿no? Eran 2 commits al final. O sea, todos los commits al final los hacían 2 personas. Sí, no me acuerdo de dónde era. Pero sí, y hilando otra vez con lo del principio que comentabas, Fran, de Ucrania y tal. En ciertos proyectos, como por ejemplo Symfony, bueno, es que yo te hablo de los que me conozco, pero supongo que en otros lenguajes de programación hay también muchos ejemplos, ¿no? En ciertos proyectos donde sí que hay una persona que centraliza un poco esa gobernanza del proyecto, sí que se han tomado decisiones en ese sentido, rollo poner un banner a favor de Ucrania y movidas así. Y en otros proyectos, como por ejemplo en PHP, que no hay una persona que sea la que gobierna todo el tinglado, pues eso no ha ocurrido, ¿no? O sea, ha habido más movilización si hay una persona al mando que es la que decide que si no la hay. Eso también es curioso. Sobre eso que comenta Jordi, ocurre muy a menudo, ¿no? Que el open source es muy democrático, muy abierto, pero generalmente requiere de esas figuras como dictadores benévolos. Es decir, siempre requiere de 1, 2, 3 personas que son los que están ahí constantemente. Que pueden ser muy abiertos, todo el mundo puede contribuir, pero si no están, como que no va adelante. Y es algo que veo yo también bastante a menudo. Sí, los modelos de gobierno, desde luego, que son un reto, clarísimamente, ¿no? Pero para mí el reto, y antes hablábamos, yo un poco tengo la sensación de que como ¿no? Impulsores de proyectos open source, o sea, que tenemos una visión que me parece que las personas que estamos participando aquí, de alguna manera u otra, hemos intentado, estamos impulsando proyectos open source, ¿no? Yo creo que tenemos una visión como muy desde el impulsor, ¿no? Y me da un poco la sensación de que el contribuyente no nos debe nada, ¿no? Y esto es algo que también me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? Nadie debe nada, es decir, tú has decidido, ¿no? tirar adelante un proyecto open source y con todas las consecuencias, ¿no? Con las ventajas y los inconvenientes que eso tiene, ¿no? Y con tus creencias, porque al final hay bastante salto de fe en todo esto, creo yo, es mi opinión, ¿eh? Para mí los retos que tiene un proyecto open source son muy parecidos a los retos que tiene cualquier otro proyecto, al menos en un estado inicial. Es verdad que luego, seguramente, a medida que avance el proyecto y madure el proyecto de alguna forma, los retos sí que se van diferenciando, ¿no? Y esos modelos de gobernanza que comentaba Pablo antes, para mí es algo que hostia, me peta la cabeza. Y también hay que asumir ciertas, entendedme, limitaciones en el modelo de revenue, en el modelo de negocio también, ¿no? Porque en función de la licencia que hayas decidido, etcétera, ¿no? Pero para mí no, tampoco tengo datos, sinceramente, pero creo que todos los proyectos, o la inmensa mayoría de proyectos de open source que se van a la mierda al principio porque la propuesta de valor que exponen, la propuesta de valor que intentan entregar al usuario, pues no es tal. De repente, unos cuantos flipados se juntan y tenemos una idea súper guay de la cual nos enamoramos y tal, y empezamos a picar y lo hacemos, lo entregamos a la comunidad para que tal, y de repente ahí hay un desierto, ¿no? Y no sucede nada, pues porque, como pasa con muchas startups y modelos o negocios propietarios, pasa exactamente lo mismo. O sea, esto es una idea feliz de la que te has enamorado tú y de repente nadie más se enamora.
Y esto creo que es natural, o sea, es normal. No tengo la estadística de cuánto pasa en proyectos open source y cuánto pasa en proyectos propietarios. Estoy convencido de que... ¿Crees que es lo que está pasando con el de PHP, no? La gente se ha desenamorado de PHP. No lo sé, no lo sé, la verdad. Hombre, yo PHP no lo pondría como ejemplo de fracaso, precisamente. O sea, yo creo que PHP es un proyecto de rotundo éxito, ¿no? Y que está en otro estadio de madurez. Pero para mí el principal reto de un proyecto open source se parece mucho al reto de cualquier startup al inicio. Que a veces igual, y con el añadido además de que nos centramos en el código como propuesta de valor, que es código abierto, y se nos olvida centrarnos en la propuesta de valor en sí misma o no sé, ¿no? O qué problema resuelve o si ese problema es lo suficientemente importante como para que la gente quiera utilizarlo o quiera contribuir. Nosotros, por ejemplo, estamos experimentando en carne propia la limitación del contribuyente, que te dices, Carlos. Particularmente con Penpot, que es una herramienta de diseño, es fundamental resolver el hecho de que una herramienta de open source necesite casi más contribuciones de diseño, de diseñadores, que de developers. Y eso no es una cosa del día a día del open source. Open source nace del mundo súper techy, súper científico técnico y ha estado un poco ajena al mundo del diseño, ¿no? Incluso se hacía broma con que las herramientas open source son feas, ¿sabes? Ha habido gente que ha dicho, cuidado, en la fealdad hay función, ¿sabes? Y hay estética, porque si algo en consola puede ser tremendamente UX, ¿no? Pero bueno, entendiendo lo que querían decir con eso, entonces creo que un reto de open source para realmente mantenerse al nivel de innovación tecnológica que sucede en todo el mundo es sumar a gente que típicamente no estaba metida, porque en los otros entornos sí lo están. Entonces, creo que hay un reto no para hacer tu librería de cosas que haces y que regalas y ya está. Para esos proyectos que determinan cómo la gente usa la tecnología. O sea, los proyectos de impacto, creo que es necesario ya en esta década resolver la deuda histórica de quienes realmente están construyendo software libre. Y creo que solo ha sido un pequeño porcentaje de la población. En cuanto a distribución demográfica y diversidad, ese es un reto. Si me preguntas, sería para mí el primero. Y luego, en cuanto a los roles involucrados, ¿no? Ese para mí es el reto. Porque lo que se está viendo es que muchas grandes organizaciones con muchísimo dinero sí que abusan, sí que cogen y parasitan software libre para construir los grandes mastodontes tecnológicos que luego la gente sí usa, pero ya son propietarios, ¿no? Entonces, para contrarrestar eso necesitamos como ser más diversos y mejores, pero ser más. Y yo confío en eso, porque si no, con las mismas recetas de hace 30 años, no, ¿sabes? Yo creo que ha ido bien, pero la gasolina ya se consumió. Sí, yo creo que sí, ya se va notando que no, que la cuesta arriba ya nos vamos a frenar. A mí me gustaría añadir la pincelada esta de que dices sobre diseñadores y tal, que sí que se ve movimiento ahí con el tema del Open Design y también el rebranding que hizo Mozilla, Open Rebranding, todo eso una barbaridad, y creo que surge también, igual que el open source clásico de código y tal, de la necesidad de también mucha gente dentro del diseño quiere aportar a proyectos que no sabe cómo, de otra forma no podrías aportar a algo así. Entonces open source, eso, creo que tiene que acercarse a muchas más facetas de nuestra vida, tanto como en aprendizaje, como en la ropa, que Carlos también nos podría comentar algo, y como todo. O sea, creo que es clave eso que tú has dicho, ¿sabes? Entonces, eso, otro reto, más facetas de vida open source, creo. Bueno, como se nos ha agotado el tiempo, aunque empezaba a abrirse una parte interesante, ¿no? Que es open source más allá del desarrollo, puramente, ¿no? Ahora, José, comentabas lo de Carlos aquí presente, que confeccionó una camisa utilizando patronaje de código abierto y demás. Open source va mucho más allá del desarrollo como tal. Sí que empezó por ahí, pero dónde nos llevará no lo sabemos todavía.
Hemos hablado de muchos retos, me sería imposible ahora listar todos los retos que hemos dicho. Lo que sí que añadiría, un poco aunándolos todos, es que vemos muchas ventajas, algunos inconvenientes también del modelo open source. El reto, igual ahora mismo, que queda latente después de todo lo que hemos dicho, es cómo damos visibilidad de esas ventajas, de esos inconvenientes también, para que más personas, diversidad, para llegar a más gente que puedan tomar la decisión de seguir por un modelo u otro y no ir haciendo las cosas simplemente por la inercia de cómo las hemos hecho. Así que, si os parece, cerramos aquí. Os agradezco mucho vuestra participación, haber hecho esto de forma acompañada, con Geray por ahí, con Pablo y demás. Un saludo muy grande a todos y todas y seguidnos la pista porque semana que viene, siguiente Fishbone. Chao, chao. Un saludo.